Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la actriz Tato Alexander, quien viene a hablarnos de su monólogo Una historia del diablo. ¿Cómo estás? Muy bien, Marco. ¿Y tú? Qué gusto verte, Tato. Sí, otra vez. ¿Verdad? Oye, Sí. Cuéntanos, ¿de qué trata Una historia del diablo? Una historia del diablo es un monólogo de una chava que cree que empieza con la idea de que le están poniendo el cuerno. Entonces se mete a un infierno mental lleno de demonios e imaginación. Y pues bueno, por eso se llama Una historia del diablo. Es que es de estar tremendo. Imagínate vivir esos infiernos, son horribles, que creo que a nadie nos gusta, pero habemos gente muy obsesionada con eso, ¿no? Pues sí, y es imparable cuando empiezas y no paras y no paras. Por eso es un monólogo con mucho humor, es muy chistoso. Bueno, ya vine hace 2 años, vine a hablar de que lo iba a presentar en Nueva York por segunda vez. He estado en la República y bueno, pues como dije, 2 temporadas allá en Nueva York y por primera vez estoy en Querétaro. Entonces, gente de Querétaro, vienen conocidos allá, son únicas funciones y quién sabe si se vuelve a repetir, porque tú sabes, un evento teatral se tienen que alinear los astros para que suceda. Exacto, porque en Nueva York te fue bien, hubo buena respuesta, ¿verdad? Sí, la gente verdad, lo recibió muy bien. Sí, para mi sorpresa, la verdad, porque sí estaba muy insegura yo, porque lo iba a hacer en inglés. Así es. Y pues la verdad es que no sabía, aunque el dramaturgo es americano, pues la verdad es que queda muy bien aquí, o sea, la gente se identifica mucho con el personaje y la idiosincrasia de esta persona que es católica y es celosa y es muy mexicana, según yo. Pero pues no, aparentemente todo el mundo es así, porque allá obtuve muy buena respuesta. Todavía la gente me escribe por Facebook, hace una semana me escribieron así de, yo vi tu monólogo ahí en The Bridge, que era ese teatro, y yo, sí, me gustó mucho, yo, ¿de verdad? Porque yo estaba súper insegura, de verdad pensé que... Pero este monólogo, la verdad es que tiene una estrella impresionante. Y traes 2 proyectos más también, aparte de Una historia del diablo, otros 2 proyectos. Sí, ¿Qué viene? Sí, bueno, de teatro estreno una obra en el 27 de agosto en el Foro Shakespeare, que ya he estado bastante ahí estrené Una historia del diablo, y estreno una obra que se llama Poema para 3, con el actor Mike Biagio, que es un súper buen actor, yo lo veía de más chiquita ahí en la tele, y con otro actor que se llama Rafael Alejandro Márquez, no es el futbolista, pero es actor, es un chavo, él es el que trajo el proyecto, es muy bueno, dirigido por Edgar Muñiz. Entonces va a estar padre, es una obra de 2 personajes, ellos 2 van a alternar, es una obra de una pareja que se enamora y después se desencanta, como todo el 80% de las historias de la humanidad, pero este es muy especial porque los personajes son muy raros, están medio loquillos. ¿Este está escrito por quién? Está escrito por un dramaturgo mexicano, y ya se presentó en París, aquí no se ha estrenado nunca. Pero qué bueno que ya la traes aquí al Foro Shakespeare de manera directa, ¿es esta? Sí, directo al Foro Shakespeare. Ya estrenamos pues ya en 3 semanas. ¿A partir del día 27? A partir del día 27 de agosto. Ahí vamos a estar, ¿verdad? Sí, para que chequen la cartelera. Va a ser, creo que 8 de la noche los sábados, ya, para que no se la pierdan. Ahí en el Espacio Urgente 1. Pues muchísimas gracias, Tato Alexander. De momento no se pierdan también Una historia del diablo, que va a estar en Querétaro, En ¿verdad? Querétaro, 2 funciones, 2 únicos días, 5 y 6 de agosto en el Teatro El Sótano, que es un teatro divino que acaba de abrir hace 2 años. Muchas gracias, Tato Alexander, actriz, te agradezco en el alma.